Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana. Qué bueno poder estar aquí con ustedes a través de Facebook. Agradeciendo personalmente a Christy, que se encarga de darnos esta entrevista, por decirlo así, a través de Facebook. Gracias a ella por todo lo que hace. En esta mañana, hermanos, como ustedes ya saben, pues el hermano aún se encuentra ausente de nosotros. Todavía se encuentra con su mamá. Desafortunadamente, Cuquita sigue enferma en el hospital y no saben hasta cuándo la van a dejar salir. Así que yo les sigo pidiendo de sus oraciones para la familia, para todos ellos, que el Señor fortalezca aún más de lo que ya están y que nos dé paciencia también. No se olviden de orar por nuestro pastor, por favor, ¿ok? Vamos a orar para empezar podríamos decir, esta plática con ustedes. Bendito Padre, en esta mañana, yo te doy muchas gracias, Señor, primeramente porque me das el honor y el privilegio, Señor, de compartir tu palabra. Gracias, Señor, también por todos los que están viendo, por todos los que están escuchando, Señor. Mandando bendiciones, Señor, a cada uno de ellos ahí donde se encuentran, mi Dios. Bendice todo lo que aquí se va a hablar, bendice todo lo que se va a llevar a cabo, Señor, y que tu nombre, Señor, sobre todo tu nombre, sea glorificado en todo, Padre. Yo en esta mañana, Señor, me rindo a ti y te pido, Padre, que obres, que hables a través de mí y que me uses en una forma muy especial. Señor, te doy gracias por todo en este momento. Amén. Hermanos, yo quiero hablar con ustedes del libro de Romanos. El capítulo 1, el versículo 1, dice de la siguiente manera, el versículo 1, capítulo 1, versículo 16. Perdón, es que no es tan fácil estar aquí, pero ustedes disculpen, porque dice Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Yo le doy gracias a Dios en esta mañana que me da la oportunidad de compartir esto con ustedes. Y lo que dice Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y para eso, mis hermanos, yo quiero hablarles de un joven y tres amigos que para ustedes va a ser muy, muy conocido. Es en el libro de Daniel. Y quiero leer nada más el primer versículo que dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Josaim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Para poder compartir acerca de Daniel, quiero decirles un poquito de la historia de él. Daniel, en aquel tiempo, cuando Dios, dice la palabra, que Dios permitió que el rey de Babilonia se apoderara de Jerusalén y que venciera al rey Josaim. En aquellos tiempos, cuando un reinado atacaba a otro y los vencía, era de suponerse que ellos cogían todo lo mejor de aquel pueblo, inclusive todas las cosas materiales que tenían de valor. En este caso, el rey le pidió al rey de los eunucos, le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que escojas de todo ese pueblo a los mejores, a los más inteligentes, a los más sabios, a los más cultos y también a los de buen parecer, para que los traigas y puedan servir en mi reinado. ¿Por qué? Porque el rey de Babilonia lo que quería, el rey Nabucodonosor, lo que quería era formar su reinado de lo mejor de todo el pueblo, de toda aquella nación. Por eso es que escogió a estos jóvenes. Estos jóvenes eran muy importantes. Yo me pongo a pensar un poquito en Daniel y sus amigos, de que fue quizás muy difícil para ellos haber sido cautivos y llevarlos a una tierra totalmente desconocida, en donde el rey había dado
la orden de cambiarlos completamente. Los cambió tanto que les quería cambiar su identidad. Empezó por cambiarles el nombre. Quiso también cambiarles sus creencias, quiso cambiarles todo. Imagínense aquellos jóvenes yo me pongo a pensar aquel dolor que ellos habían sentido. Primero, porque habían perdido quizás a sus padres. La Biblia no dice si sus padres murieron o también fueron cautivos y llegaron a ser esclavos. Lo que sí sabemos es que estos jovencitos han de haber sido de una familia muy buena y sobre todo de unos principios religiosos muy fuertes, de unas creencias bastante firmes, por lo que vamos a ver a continuación. David y sus amigos, hermanos. El rey dio la orden, cámbiales el nombre. Y para eso, hermanos, es muy difícil. Yo recuerdo cuando yo me vine a Estados Unidos, porque me casé con mi esposo. Y para mí fue una transición bastante difícil venir de una cultura mexicana, una cultura diferente, a venir a vivir a Estados Unidos. En primer lugar, era el idioma. Para mí era muy difícil, yo no sabía absolutamente nada. Y yo me pongo a pensar en Daniel y sus amigos, qué tan difícil, qué tan doloroso pudo haber sido esto, de haber llegado a un país, a un lugar donde quisieron transformarlos completamente. Y así lo hicieron, ¿ok? Quiero compartir con ustedes los nombres que tenían. Daniel, conocemos todos el nombre de Daniel, pero al llegar a Babilonia, su nombre fue cambiado. Todos conocemos también a los amigos de Daniel y los conocemos por los nombres de Mesac, Sadrach y Abednego. Pero en realidad esos no eran sus verdaderos nombres. Miren los nombres que ellos llevaban. Daniel, que significa Dios es mi juez, le fue cambiado el nombre por Belsasar, que significa príncipe del dios Baal. Sadrach significaba el que es iluminado por el Dios. Sadrach Azarías llevaba el nombre Jehová es mi ayuda. Le cambiaron el nombre a Abednego, que quería decir siervo del fuego resplandeciente o Lucifer. Todos ellos, Misael quería decir quién es como nuestro Dios. Le fue cambiado a Mesac, nombre de la diosa Venus. En aquellos tiempos, cuando nacía un varón, era muy usual que cuando les ponían el nombre, su nombre significaba algo grande. Por esta razón, me encanta porque Azarías decía, Jehová es mi ayudador. El nombre de Daniel, Jehová es mi juez. Y así, aún mi nombre, hermanos, tiene un significado. Mi nombre, Ruth, es hebreo y lo que significa es compañera fiel. ¿Se imagina? Llegar a un lugar y de buenas a primeras decirles, ahora ya no te vas a llamar Daniel, ahora ya no te vas a llamar Ananías, ahora vas a llamarte así y así y así. Quizás estos muchachos al llegar a ese reinado pudieron haber sido deslumbrados por llegar a un lugar tan poderoso, por las riquezas que había en ese reinado, porque déjenme les digo una cosa, que fueron de gracia ante los ojos del rey de Babilonia. Entonces, principalmente Daniel. ¿Por qué? Porque Dios le dio un don muy grande a Daniel, el cual era el de la profecía y el de la interpretación. Fue por eso que se ganó la gracia del rey de Babilonia, que lo puso tan alto en su reinado, que él fue uno de los mejores y más grandes gobiernos que tuvo Babilonia. Y todo esto, hermanos, vengo a decirles nada más para que conozcamos un poquito. Yo sé que muchos de ustedes quizás ya saben la historia de Daniel y sus 3 amigos. Unos jóvenes fuertes, con unas creencias muy firmes. Y yo estoy segura, hermanos, que tuvieron unos padres que les inculcaron una fe cristiana tan buena, tan firme, que ellos nunca se avergonzaron de proclamar a quién servían. Por esta razón, el rey de Babilonia llegó
a construir una estatua grandísima, en donde él hizo un decreto que todo aquel que viviera bajo su reinado tenía que postrarse ante los pies de ese Dios. Hubo 3 jóvenes, hermanos, que permanecieron intactos y no se movieron. Estos jóvenes fueron los amigos de Daniel. ¿Por qué? Porque ellos, como decía Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Mire, hermanos, una de las cosas que yo venía cuando yo leí este pasaje, Dios permitió que el rey de Babilonia se apoderara de Jerusalén. ¿Sabe una cosa? Dios tiene el control de todo. Dios permite que pasen las cosas por una razón o por muchas, pero dice la palabra que no se cae una hoja sin que sea la voluntad del Señor. Así que nosotros debemos estar conscientes de lo que nos está pasando, porque muchas veces no entendemos lo que Dios hace, muchas veces para nosotros no tiene sentido. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para averiguar o dudar de la voluntad de Dios? Yo veo mucha semejanza en lo que pasaron estos jóvenes a lo que ahora estamos pasando. Ese pueblo, hermanos, perdió mucha gente, hubo muchos muertos, hubo mucha tristeza, hubo mucho dolor. A causa de la guerra, perdieron a muchos seres queridos. Estos jóvenes llegaron aquí y fueron privados de su libertad. Todos los que vinieron con ellos cautivos fueron llevados a trabajar en lo más horrendo, hermanos, como esclavos. Ellos también fueron privados de su libertad. Fueron privados de su identidad, fueron privados de su libertad, fueron privados de sus nombres, fueron privados de muchas cosas, pero hubo algo por la cual ellos no pudieron ser cambiados. Y esa fue su fe y su creencia en el Dios vivo. Entonces, fíjese, nosotros estamos pasando por unos momentos muy difíciles también. ¿Por qué? Porque al igual que a ese pueblo, Dios les había advertido por medio del profeta Jeremías: enderezcan sus caminos, vuélvanse de sus malos caminos. Y el pueblo no quiso escuchar. Y como no escuchó, el Señor permitió que el rey de Babilonia se apoderara de ese pueblo. A nosotros en estos tiempos, hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos ha estado hablando? Por medio de muchas cosas, por medio de predicaciones, por medio de tantas cosas que hemos pasado. Él nos está hablando, Él nos está tocando, Él nos está diciendo: abran los ojos, pueblo mío, vuélvanse de sus caminos, enderecen sus vidas para que sepan que yo todavía soy Dios. ¿Se fija la semejanza? Ahora en estos días, hermanos, también nosotros, desafortunadamente, estamos perdiendo muchas vidas por causa de esta pandemia. Nos han limitado nuestra libertad, y eso es causa de que muchos hasta este momento nos quejamos. Nosotros no perdimos tanto como perdieron aquel pueblo. Nosotros aún estamos vivos, hermanos. Aunque estamos en nuestras casas todavía, estamos limitados de libertad, pero estamos vivos, estamos bien. ¿Por qué quejarnos de tantas cosas cuando tenemos que agradecer por tanto que el Señor nos ha dado? Enfoquemos nuestra mirada en lo que Dios nos ha dado en vez de enfocarnos en lo que no tenemos. Estos jóvenes, hermanos, fueron en su creencia, en su fe, tan fuertes, tan firmes, que nunca se avergonzaron de decir en quién creían. A estos jóvenes les habían dicho: de ahora en adelante van a comer de la mesa del rey. Van a beber lo que el rey bebe. Ellos se rehusaron. ¿Saben por qué? Porque en las leyes de Moisés había ciertas comidas que para ellos estaban prohibidos. Para ellos hubiera sido muy fácil sentirse halagados, porque vivían en la casa del rey y porque iban a comer de la comida del rey. Hubiera sido muy fácil para ellos someterse en esa forma al rey de Babilonia. Pero ellos optaron por decir que no. ¿Por qué? Porque ellos llevaban muy dentro en su corazón en quién habían creído. Ellos llevaban en su mente que ellos tenían que servir a su Dios donde quiera que estuvieran. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si hubiéramos estado en esa situación? Estos jóvenes, hermanos, la Biblia no dice qué edad tenían, pero me imagino que eran tan jovencitos. Ahora lo que nosotros debemos hacer es inculcar a nuestros hijos esa fe,
esa fe, hermanos, que es lo único que nos va a sacar adelante. Estos jóvenes, como dije anteriormente, hallaron gracia delante del rey de Babilonia. Y cuando estos jóvenes se rehusaron a postrarse ante aquella estatua, la ley que el rey había decretado era que todo aquel que no lo hiciera iba a morir en el horno de fuego. Y fue tanto así, hermanos, que ellos fueron mandados hasta allá y dijeron, ahora el Dios a que ustedes sirvan, que los salve. Ellos sabían en quién habían confiado. Por eso cuando el rey de Babilonia vio a través de aquel cristal, vio perfectamente que no había 3 hombres, sino 4. Y conocemos bastante bien esta historia, hermanos. Pero siempre nos acordamos de Mesac, Sadrac y Abednego. ¿Por qué? Porque eran los nombres que les habían puesto ellos. Pero nunca nos acordamos de Azarías, de Ananías, de todos ellos, de esos jóvenes que eran en realidad sus nombres de origen. Cuando el rey vio que había 4 personas ahí adentro, se maravilló. Se maravilló a tal grado que los hizo salir y dijo, ahora él dio una orden que todos respetaran al Dios de aquellos jóvenes. Una vez más, el Señor se mostró en su fidelidad. Hermanos, cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando nosotros somos fieles al Señor, Él no se queda con nada. Él estuvo con ellos en cada instante, que no permitió que ni un cabello se quemara en sus cuerpos. Y sabe una cosa, cuando salieron, ni siquiera salieron oliendo humo. Se fija cuando nosotros tenemos un cookout, tenemos una discada, tenemos algo, ¿verdad? Cómo nos impregnamos de humo. Y eso que nosotros muchas veces no somos los que estamos cocinando. Pues ellos ni siquiera, hermanos, ni siquiera olieron a humo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor hace las cosas, las hace perfectas, las hace bien. Y porque Él ha prometido en cada momento estar con nosotros. Esto, hermanos, esto que nosotros estamos viviendo, yo, para serles sincera, yo no escucho mucho las noticias. Cada vez que le cambio a un canal, que prendo la televisión, todo se está hablando del coronavirus, del COVID-19. Y la verdad, yo me quiero enfocar en otras cosas. Esta pandemia, lo que sí sé es que esta pandemia nos ha ayudado a muchas cosas. Hemos vivido, hermanos, corriendo, no viviendo pausadamente, hemos vivido corriendo. Y hemos puesto nuestras prioridades tan mal que también el Señor, así como al pueblo de Israel, les hizo una advertencia, así también el Señor nos está dando a nosotros una advertencia. Pero lo más bonito de todos es que Dios nos está dando a nosotros una gran oportunidad. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él quiere que todos vengamos al conocimiento de su palabra y que le sirvamos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener vida eterna si le somos fiel a Él. Por eso, hermanos, el Señor nos ha dado una gran oportunidad. Miren, estos días que nosotros estamos en casa, por decir así, recluidos, aprovechemos el tiempo, mis hermanos. Ahora hemos empezado a valorar tantas cosas. Ahora hemos empezado a ver la diferencia de lo que era nuestra vida. Era un corretear. Era vivir la vida apresuradamente sin detenernos un momento a pensar o a servir a Dios como Él se merece. Él también nos está diciendo detente. Él también nos está dando una pausa en nuestras vidas para que reflexionemos, para que nos vengamos de nuestro mal camino y nos entreguemos de lleno a Él. No desperdiciemos el tiempo, mis hermanos. ¿Cuándo se había visto? O hacía mucho que no se veía, que en lugares lejanos, gente literalmente, hermanos, está saliendo a las calles a alabar y glorificar el nombre de Dios. ¿Cuándo se había visto esto? Porque quizás muchos lo hagan por el temor. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque dice la palabra que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Muchos lo están haciendo quizás por temor, otros porque están realizando que sin Dios no podemos vivir, porque alejados de Él, hermanos, no somos absolutamente nada. Esta pandemia nos ha traído a reflexionar y a valorar muchísimas cosas. Por ejemplo, lo más que nosotros que anhelamos es regresar a nuestras iglesias. Quizás en un tiempo cuando nos decían, vamos a la iglesia, ay, otra vez, es mucha iglesia, ahora estoy cansada, es el único día que descanso, hoy me quiero quedar a descansar. Pues hermanos, Dios nos dio ahora tiempo para estar en nuestra casa y para no poder salir, y ahora anhelamos regresar a nuestras iglesias para poder alabar y glorificar a nuestro Dios. Hemos empezado a valorar a nuestra familia. Hoy casi no la vemos, no podemos darles ese abrazo, ese beso que tanto anhelamos como familia. También eso empezamos a valorar. Hemos valorado también nuestros empleos. Muchos nos hemos quedado sin ellos. No sabemos si vamos a regresar y cuándo vamos a regresar. Hubo ocasiones en que decíamos, hoy no quiero ir a trabajar porque estoy cansada. Hoy no quiero trabajar porque necesito quedarme en mi casa. Pues ahora que estamos en casa, ahora necesitamos ese trabajo. Se fija cómo Dios nos ha puesto a reflexionar para valorar lo que tenemos, hermanos. Tenemos muchas cosas, muchas proezas, muchas bendiciones que el Señor nos ha dado que no hemos sabido valorar a través del tiempo. Otra de las cosas que también valoramos son nuestros cuerpo médico, doctores, enfermeros, todos los que trabajan en los hospitales, todos ellos, hermanos, están arriesgando su vida para que nosotros podamos estar sanos en nuestro hogar. Oremos por ellos, oremos por toda esa gente que anda afuera trabajando para que usted y yo podamos estar bien. Seamos conscientes de lo que está sucediendo en estos tiempos, pero sobre todo tomemos conciencia, mis hermanos, de que Dios todavía está en el trono de la gloria. A Él es al que debemos darle toda honra y toda gloria. Dice un canto, me recuerdo mucho de este canto que dice, búscale ahora que hay tiempo. No desperdices el tiempo porque mañana tarde será. Hermanos, que este tiempo que estamos en casa, unámonos, hermanos. Unámonos en oración, alabar al Señor, en leer la palabra del Señor. Junte a su gente, a sus pollitos, a sus hijos. Hábleles de la palabra del Señor. Mire, hasta hemos aprendido a valorar a los maestros. Los maestros tienen una labor muy grande, porque cuidan de nuestros hijos. Si nosotros con 2 o 3 que tenemos, muchas veces nos sentimos abrumados. Imagínese usted un maestro que tiene a su cargo 25 o quizás hasta más alumnos. Y nosotros decimos, qué bueno que ya te vas a la escuela. Ahora hasta eso hemos aprendido a valorar a nuestros maestros, aquellos que están lidiando con nuestros hijos. Porque déjeme le digo una cosa y nomás así de pasadita, mis hermanos, que la educación empieza en la casa. No se los dejemos a los maestros. Agradecemos mucho lo que ellos hacen, pero la educación empieza en nuestro hogar. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su carrera. Instrúyelo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. En muchos aspectos nosotros debemos instruir a nuestros hijos. Y sobre todo en la palabra del Señor. Hermanos, yo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Sabe una cosa? Muchas veces cuando nosotros hay necesidad de hablarle a la gente sobre la palabra del Señor, nos sentimos intimidados, nos sentimos cohibidos. ¿Qué dirán? ¿Y qué si no aceptan? ¿Y qué si se burlan de mí? Hermanos, hay poder en la palabra del Señor. Y si nosotros en estos momentos que estamos en nuestras casas, nos agarramos de la palabra del Señor, ojalá, y yo le pido que cuando todo esto pase y cuando digamos, vamos a volver a nuestra vida normal, nos acordemos de todo lo que Dios está esperando de nosotros. No nos olvidemos de darle gracias a Dios por lo que nosotros estamos pasando. Quizás hay mucha gente que en estos momentos está doliendo por la pérdida de un ser querido. Seamos conscientes, hermanos. Tenemos que ser sensibles
sensibles ante el dolor humano. Tenemos que ser sensibles ante la necesidad de la gente. Que no seamos egoístas y pensar solamente en nosotros. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, hermanos. Él no dejó que esto pasara nada más porque sí. Esto es para que nosotros reflexionemos, para que nosotros nos reenfoquemos y volvamos nuestros malos caminos al camino del Señor. Está en juego nuestra eternidad. No se olvide de eso, mis hermanos. El Señor nos ha dado muchas oportunidades. El Señor nos ha hablado en diferentes maneras. Que esta pandemia que estamos pasando, hermanos, no sea en balde. Aprendamos de ella, aprendamos de todo lo que estamos viviendo alrededor. Mire, yo me pongo a pensar, mis nietas van a tener mucho de qué platicar cuando tengan sus hijos y sus nietas. En el año 2020 sucedió esto. ¿Quién iba a imaginarse, quién iba a pensar que nosotros íbamos a estar viviendo lo que hoy estamos viviendo? Ni siquiera nos llegaba en nuestra mente, hermanos, pero lo estamos viviendo. Entonces, cuando se nos pide, por favor, quédese en su casa. Tome restricciones, tome precauciones, hagámoslo, hermanos, porque es para el bien nuestro y para el bien de los que nos rodeamos. Como dije anteriormente, no seamos egoístas. ¿Se imagina? Ahora bien, por eso yo les decía que la vida de Daniel, a mí me encanta la vida de Daniel. Fue un hombre íntegro, un hombre que no se dejó someter en sus creencias al Dios. Pudieron haberle quitado muchas cosas a Daniel y sus amigos, pero hay algo muy fuerte y muy grande que no logró quitarle nadie, y esa fue su fe y su firmeza en quien ellos creían. Ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Por quién? Por Jehová, por Dios, por lo que ellos creían. Y ¿sabe una cosa? El Señor honró esa fe y el Señor estuvo con ellos cada instante, cada momento. Daniel ayudó mucho al rey de Babilonia por medio de sus sueños y sus interpretaciones. Fue por esa razón que él logró un puesto tan especial en el reino de Babilonia. Cuando el rey de Babilonia perdió la vida o murió, Daniel siguió allí y hubo otros reyes también que se alejaron también de Dios, se alejaron de él. Llegó el rey Darío, hermanos, y esto me encanta. Cuando el rey Darío vino y reinó Babilonia, él vio lo especial que Daniel era para el reinado de Babilonia, que también él lo dejó ahí con él. Pero, ¿sabe una cosa? Nunca falta alguien que tenga envidia. Nunca falta alguien que nomás esté viendo a ver qué es lo que está haciendo uno y por qué. ¿Por qué Daniel era tan especial para el rey Darío? Entonces todos los gobernadores se confabularon en contra de Daniel y querían hallarle una falta, pero no hallaban ninguna, porque Daniel era un hombre íntegro. Daniel era un hombre con fe. Para ellos dijeron, ¿cómo, en qué manera podemos dañar la reputación de Daniel ante el rey Darío? Ellos sabían que la fe de Daniel era muy grande, que Daniel oraba 3 veces al día. A veces nosotros hasta con una nos cansamos, hermanos. Pero Daniel era tan grande en su fe que él oraba 3 veces al día. La palabra del Señor dice que estos hombres se confabularon en contra de él e hicieron algo para que el rey Darío tuviera algo en contra de Daniel. Y dijeron, mira, rey Darío, nosotros te proponemos que hagas un decreto que todos se tienen que postrar ante nuestros dioses y que todo aquel que le ore a otro dios sea llevado al pozo de los leones. Al rey Darío le pareció muy buena idea. ¿Por qué? Porque ellos tenían otros dioses. Y dijo, me parece muy bien. Pues él firmó ese decreto. Pero estos hombres ya actuaban con maldad.
¿Ustedes creen que Daniel no sabía lo que el rey había hecho en decreto? Claro que lo sabía. Pero Daniel una vez más dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y lo que hizo Daniel no fue que se escondió para orarle a Dios de nosotros. No se escondió, al contrario. Él se puso en una ventana y abrió las ventanas y empezó a orar como siempre lo hacía. Por eso es que era lo que estos hombres esperaban. Cuando le dijeron al rey Darío y le fueron con el cuento, ¿sabes una cosa? Hay alguien que te ha desobedecido. Y dijeron, ¿y quién puede ser? Cuando el rey Darío se dio cuenta que era Daniel, su corazón se entristeció, porque realmente apreciaba a Daniel. Él trató de muchas formas de quitar esa ley para poder librar a Daniel de que fuese llevado al pozo de los leones. Pero los gobernadores dijeron no, porque es la palabra del rey. Y la palabra del rey tiene que ser cumplida. Con gran duelo en su corazón, el rey Darío permitió que Daniel fuese llevado al pozo de los leones. Y le dijo, Daniel, que tu Dios, que siempre has honrado, te salve de esto también. Y sabe una cosa, mis hermanos, ese día el rey se puso en sus aposentos, se fue a sus aposentos, no hubo música, no comió, porque era un dolor tan grande de saber lo que le iba a pasar a Daniel. En la mañana siguiente, muy temprano se levantó y fue a donde estaba Daniel y le preguntó, Daniel, ¿el Dios al quien tú crees, al quien tú sirves, te ha salvado? Y Daniel le contestó y le dijo, sí, mi rey, porque Dios es fiel, hermanos. Mire, me encanta esa historia porque de una forma y de otra el Señor los libró aún de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque ellos fueron fieles a Él. Porque una vez más, como decía Pablo en el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, yo quiero que ustedes reflexionemos cuando estemos ahora en nuestro hogar y que digamos que cuando todo esto pase, también nosotros digamos como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Estamos pasando cosas muy difíciles. Claro que sí. Y ahorita todos estamos doblando rodillas porque queremos que todo esto esté pasando. Pero ¿qué va a pasar cuando, como dije, volvamos a nuestra vida normal? ¿Qué es lo que va a pasar, mis hermanos? ¿Nos vamos a olvidar otra vez de nuestro Dios? ¿Nos vamos a olvidar de todo aquello que hemos valorado, de todo aquello que hemos experimentado durante este tiempo? No, al contrario, que cuando nosotros salgamos de esto, digamos como Pablo, ahora yo no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. Mis hermanos, qué más claro que podemos seguir con esta escritura. Daniel una vez más, fue librado de la muerte. ¿Por qué? Porque creyó en Dios. Porque él creyó y estuvo firme en quien él creía. Yo les pido, mis hermanos, que también nosotros en esta mañana reconozcamos todo lo que hacíamos a lo que ahora vamos a hacer. Mire, si el enemigo pensó que con esta pandemia, por causa de esta pandemia, y cerrando las iglesias nos iba a derrotar a nosotros los creyentes, pues se equivocó, porque es un diablo mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque ahora, por medio de esta pandemia, se ha levantado una iglesia en cada hogar. Yo espero, hermanos, que ustedes formen su propia iglesia, su propio templo, para poder valorar la palabra del Señor, para poder aprender la palabra del Señor, para poder estar más cerca del Señor, para que todos cuando salgamos de esto seamos más fuertes. ¿Sabe una cosa? Si nosotros tenemos un avivamiento en nuestra propia vida, cuando regresemos a nuestra iglesia va a haber un avivamiento tan grande que nadie nos va a poder parar. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado firmes en la palabra del Señor. Que nosotros tengamos la fe no tiene nada que ver con que nosotros nos usemos precaución en lo que estamos viviendo en estos días. Nuestra fe es una cosa y la tenemos bien puesta,
Pero hermanos, también tenemos que ser precavidos. Si todavía aún el gobierno nos dice, quédate en tu casa, usa tus precauciones, hagámoslo. Seamos conscientes, mis hermanos, de quienes nos rodean. Seamos conscientes de nuestros seres queridos. Tanto que los extrañamos, pues entonces por ellos vamos a cuidarnos, vamos a cuidar de nuestro medio ambiente. Mire cómo está la situación. Hemos destruido nuestro mundo, hermanos. Hemos destruido con nuestras acciones, con nuestros hábitos, lo estamos destruyendo. Fue por eso que el Señor también permitió esto y nos dijo, ¿saben qué? Hay que hacer una pausa en todo esto para que todo aquello se vuelva a regenerar. Seamos conscientes de lo que estamos viviendo, hermanos. Allí donde ustedes se encuentran, órele al Señor, búsquele, acérquese, que esto no sea en vano, que todo esto que estamos pasando no sea en vano, mis hermanos. Yo me maravillo. Si usted en su casa puede, lea el libro de Daniel. Es un libro muy interesante, es un libro con mucho poder, porque podemos ver la grandeza de Dios en muchas diferentes formas. El Señor le dio una gran virtud, un gran don a Daniel. Y por eso fue que llegó a ser tan grande, pero porque Dios tenía un propósito para todo eso, mis hermanos. Daniel no era un cualquiera. Daniel era un joven, que me atrevo a decir un jovencito con unas creencias tan firmes por sus padres, que él nunca en ningún momento se arrodilló ante ninguna estatua, porque él creía en el Dios Todopoderoso, en el Dios a cual servimos. En esta mañana, mis hermanos, seamos conscientes. Yo les invito que ahí donde estemos, en nuestros hogares, alabemos a nuestro Dios. Mire, no hay cosa más bonita que escuchar la palabra de Dios, que alabarle, porque eso nos anima. En los momentos cuando usted se sienta triste, en los momentos cuando usted sienta que la ansiedad le está consumiendo su vida, que porque no puede salir, que porque no puede ver a sus familiares, entra ese momento de tristeza y de depresión, hermanos, cante, busque a Dios, ponga alabanzas, pídale al Señor, háblele así con su corazón abierto y dígale, ¿sabes qué, Señor? En este momento mi corazón está triste. Él va a responder. Él va a decirle, claro que sí, hijo mío, yo estoy contigo en cada momento. En mi vida ha habido momentos muy difíciles, hermanos, de tristeza también. Y cuando me he acercado al Señor y le digo, en esta mañana, Señor, mi corazón está tan triste. Pero ¿sabes una cosa? Yo quiero que tú hables a mi corazón. El Señor de una forma o de otra, hermanos, me ha sacado adelante. Y sabe que cuando menos lo pienso, estoy cantando, estoy alabando. Y estoy consciente de que es Dios el que ha restaurado mi espíritu. Por eso le digo, haga lo mismo. Haga lo mismo, no desperdiciemos el tiempo. Quizás mañana sea demasiado tarde. Aléjese de todo lo malo y acérquese al que todo lo puede. Por eso yo les invito que no se nos olvide, cuando pasemos todo esto, no se nos olvide decir como Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Cuando usted salga, hermanos, y cuando usted vea a un necesitado, acérquese, extiéndale su mano y dígale, ¿sabes qué? Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Acérquese a ellos y no se avergüence de predicar el Evangelio. No se avergüence de hablarle a la gente, porque ahorita la gente está muy susceptible. Ahorita todos necesitan de la palabra del Señor. Aún, mire, podemos hablarle a través de nuestros teléfonos. Decirle, ¿sabes una cosa? Estoy pensando en ti, Dios te bendiga. Eso va a ayudarles muchísimo. Hay gente que está pasando momentos difíciles. Como mencioné hace un momento, quizás hay gente que ha perdido seres queridos, hermanos, por causa de esta pandemia. Acerquémonos también a nuestro prójimo. Amémosle, extendámosle la mano. Yo hay veces que me suelto mandando textos y diciéndoles,
simple y sencillamente, Dios te bendiga, estoy pensando en ti. Eso yo les aseguro que va a servirles de mucho a todos aquellos que lo estén necesitando. Mis hermanos, me quiero despedir en esta mañana, pero no sin antes dejarles muy claro que seamos como Daniel, que seamos como estos jóvenes firmes en sus creencias, que no nos avergoncemos en ningún momento en quien hemos creído, porque el Dios Todopoderoso, Él es fiel también para con nosotros. Ahí donde usted está, mis hermanos, yo les invito a que oren junto conmigo por todos aquellos que en estos momentos están necesitados. Quizás hay gente que se siente deprimida, quizás hay gente que se siente desolada. Este es el momento para que nosotros les brindemos la ayuda que están esperando, que es la palabra del Señor. Yo les invito a que oren conmigo y no dejemos de orar los unos por los otros. Bendito Padre, en esta mañana yo te doy muchas gracias, Señor, porque me has permitido compartir esta palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, por cada persona que está viendo y por cada persona que lo va a ver, que tú estés ahí con ellos. Señor, tú das, pero tú también quitas, Padre. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que con tu mano poderosa toques a cada persona, Señor, que en estos momentos necesita de ti. Señor, aquella persona que ha perdido un ser querido, Señor, dales un bálsamo de paz, mi Cristo. Aquella persona que está enferma, Señor, que tu mano sanadora toque ese cuerpo y la sane en el nombre de Jesús. Amén. Aquella persona, Señor, que tal vez en estos momentos se siente triste, Señor, dale una alabanza. Pon una alabanza en su boca, Señor. Aquella persona, Señor, que se siente deprimida, Señor, extiende su mano, Señor, y sácala de ese momento. Señor, yo te pido por todos aquellos, Señor, que en estos momentos están en los hospitales. Y no tan solo por causa de esta pandemia, sino por ahí infinidad de enfermedades, Señor. Yo te pido por cada una de ellas. Te pido también, Señor, por todas esas personas que los están cuidando. Dales la fuerza que necesitan, Señor. Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa para que ellos salgan bien de toda esta pandemia. Señor, yo los pongo en tus manos, pidiéndote, Señor, que tu sangre bendita los cubra. En el nombre de Cristo Jesús yo lo pido todo. Amén. Hermanos, antes de despedirme, yo quisiera dejar con ustedes unos anuncios. No se olviden de seguir orando por el pastor y su familia. Ellos necesitan ahora de nuestro apoyo. También recordándoles que el pastor va a estar predicando desde donde él está a las 5 de la tarde, hora local. También no se olviden del miércoles, vamos a tener nuestra clase. Vamos a apoyar a nuestro pastor en estos momentos que él no se encuentra con nosotros. Él necesita estar allá. Desafortunadamente él no puede estar ahorita con su mamá, pero sabe una cosa, es muy confortante que él esté con su familia en ese entorno para que ellos se sientan unidos. Sería muy desesperante y muy angustioso que el pastor estuviera aquí con nosotros sin saber lo que está pasando directamente con su madre. Así que seamos pacientes, mis hermanos. Si algo se les ofrece, por favor, no duden en llamarnos. Estamos para servirles. No somos los pastores, pero estamos igualmente para servirles y para ayudarles en todo lo que a ustedes se les ofrezca. También no se olviden de contribuir a este ministerio por medio de sus diezmos y de sus ofrendas. No se olviden de hacerlo, por favor, porque a pesar de que no estamos reuniéndonos, de todos modos tenemos gastos que subsistir. Así que, por favor, yo les invito, no dejen de darle a lo que es de Dios. Ustedes saben muy bien cómo hacerlo, muchos de ustedes, y si acaso alguno de ustedes quiere pasar por aquí, la hermana Ceci va a estar aquí recogiendo sus diezmos, sus ofrendas, y si quieren y gustan ir a su casa, nada más avísenle, por favor, para que ella esté pendiente de cuándo van a ir a depositar sus diezmos.
Hay otras formas en que también lo pueden hacer y ustedes pueden encontrarlo también en la página del Templo La Hermosa. Por favor, ayúdenos con sus diezmos y sus ofrendas. Este ministerio tiene que seguir adelante. ¿Por qué? Porque no es el ministerio de un pastor o de un copastor, es el ministerio y es la obra de Dios. Amén. Y eso es lo que queremos, que sigamos adelante. También participe con nosotros por Facebook. Si usted ve que alguien no tiene o no está conectado, no está inscrito en Facebook, anímelo para que venga también a ver los servicios. Yo le aseguro que ahorita la gente está tan susceptible para escuchar la palabra del Señor que lo van a escuchar. Hermanos, después de todos estos anuncios, yo me despido de ustedes. Espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. Y déjenme les comparto ya por último algo muy, muy bello. Yo tenía mi estudio preparado y yo sabía cuál versículo de la Biblia iba a leer. Cuando esta mañana me levanto y veo el devocional y el versículo de esta mañana, era exactamente el mismo, el cual yo les hablé. Amén. Primera de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Eso fue para mí algo muy grandioso, porque fue una confirmación del Señor, y yo le di muchas gracias, porque en una forma, Él me usó. Hermanos, Dios les bendiga, les mando un saludo, un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias.